un ratito empiezo. Solo estoy dando un pequeño repasito de la vez pasada. Cortes es más prospectivo, tiende a tener mejores resultados, es más fácil extrapolar los datos para que podamos pues, tenerlos como deben de ser. Entonces que podemos tener unos datos más reales, porque es un estudio analítico observacional de mayor rango que el de casos y controles. Pero el de casos y controles a veces es un poquito más fácil de entenderlo, un poquito más fácil de encontrarlo y un poquito más fácil de realizarlo. Entonces, por eso lo dejé ahorita para que lo podamos ir comprendiendo y podamos ir viendo otro estudio analítico observacional, solo que ahora le vamos a llamar casos y controles, ¿verdad? Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Así que hoy, igual la tarea que vamos a dejar, pues a las 7 de la noche se habilita, no es una tarea inmediata, sí es personal, sí, pero tienen 2, 3 días para entrar al link. Eso sí, una vez ingresado al link, como la vez pasada, empieza a correr el tiempo y el tiempo establecido para esto va a ser de 25 minutos, para que pues puedas tener atención al procedimiento que vamos a realizar el día de hoy. Va. Ujú. Así que ahorita vamos a compartir pantalla y después de compartir pantalla voy a empezar yo a grabar, así que relax. Bueno, empecemos. Ujú. Si tienen dudas, también me van preguntando durante el transcurso de la clase, ¿verdad, doctores? Como les explicaba, esta es un estudio analítico observacional de los que pues pueden ustedes empezar a hacer como estudiantes externos para tesis y todo lo demás. La idea es comprender, ustedes ya en la medicina interna calificaron las plantillas de casos y controles. Bueno, la idea es fácil y básica. La idea es que comprendamos cómo es que existen estos estudios y por qué existen. Lo primero es tener en cuenta que son estudios que definen grupos que poseen una enfermedad. O sea, así como vimos las cohortes que eran características específicas, aquí también vamos a encontrar grupos de personas, grupos de pacientes, grupos de estudiantes, grupos como tal, que poseen una enfermedad, aunque no todavía es enfermedades, aunque es lo más fácil, o poseen un motivo de estudio. Y a estos que la poseen, les vamos a llamar casos. Y aquellos que no la poseen, aquellos que no la tienen, a estos les vamos a llamar controles. Ojo, ¿se dan cuenta? Y ambos van a estar expuestos, o sea, ambos pueden tener el factor de exposición o la sospecha de este factor de exposición, ¿m? Que es el factor de estudio. Si se dan cuenta, en nuestra diapositiva tenemos aquí que va a aparecer los casos, que son los enfermos que están aquí en el cuadrito rojo, y los sanos, que son los controles en el cuadrito verde. Y se dan cuenta la línea para atrás. Esta línea quiere decir que la revisión se va a basar en cuándo fue la exposición. A diferencia de cortes, que normalmente va prospectiva, casos y controles normalmente va retrospectiva. Y eso es algo un poquito más fácil de ir analizando porque los datos vamos a encontrarlos en papeletas. Bueno, la media de la asociación o del riesgo de padecer un determinado problema de salud asociado a la presencia o exposición es el ratio. ¿Qué quiere decir esta diapositiva? Quiere decir que la medida que vamos a utilizar, así como en cortes era nuestro riesgo relativo, si recuerdan de eso que ya lo calcularon, aquí en casos y controles es más específico. En cortes ustedes vieron riesgo relativo, les expliqué que podían calcular incidencias acumuladas y que incluso medidas de tendencia central. Aquí, en casos y controles, la medida principal para esto va a ser siempre nuestro odds ratio, ¿ya? Siempre va a ser el odds ratio. Teniendo en cuenta esto, ¿qué quiere decir odds ratio? Quiere decir veces de riesgo. Más o menos se puede traducir de esta manera como veces de riesgo. Ya teniendo en cuenta cuál es la medida, ya teniendo en cuenta cuál es la naturaleza del estudio, vamos a definir técnicamente qué es un caso. ¿Qué es un caso? Un caso son seleccionados de muestras aleatorias de una población que presentan dicha enfermedad. Y este proceso de casos se va a hacer mediante los criterios de inclusión y exclusión. Por eso es importante que cuando ustedes hagan su tesis o hagan sus investigaciones, siempre pongan sus criterios de inclusión y exclusión, porque son sus candados, ¿ya? Esos son los candados que les permiten a ustedes, pues, tener en cuenta
cómo vamos a seleccionar a la gente que va a entrar a nuestro estudio. Así que los casos son, de manera aleatoria, individuos que poseen la enfermedad o el motivo de estudio. Y los controles son los que no poseen esta enfermedad o motivo de estudio, los que normalmente llamamos sanos. ¿Y cuántos casos por cuántos controles? Ojo aquí, esto es fácil. Normalmente hay que tener en cuenta que buscamos un caso por un control, pero como siempre, normalmente siempre hay gente más sana que enferma, o más sana, o gente que no tiene factor de estudio a comparación del que lo tiene. Entonces, al hacer esto, es muchísimo más fácil que nosotros podamos conseguir casos. Así que podemos incluso comparar un caso con dos, con tres, hasta con cuatro controles. O sea, un enfermo, un sano, un enfermo, dos sanos, un enfermo, tres sanos, un enfermo, cuatro sanos. Hasta ahí. Esto es útil para poder tener en cuenta nuestras comparaciones. Ojo, aquí hay una cuestión que puede pasar. Puede existir algo que se llama sesgo por sobreemparejamiento. ¿Y qué es el sesgo por sobreemparejamiento? Técnicamente, el sesgo por sobreemparejamiento es cuando yo busco que mis casos y mis controles sean tan idénticos que este estudio no lo pueda yo extrapolar a la hora de la hora. ¿A qué me refiero con esto? Me estoy refiriendo a que el paciente va a ser, por ejemplo, en mi caso, va a ser una mujer embarazada de entre 30 a 35 años de edad que haya consumido o haya tenido ingesta alta de sal para ver su hipertensión, digamos, en el embarazo, mientras que mis controles también van a ser mujeres embarazadas de 30 a 35 años de edad sin ingesta de sal y de la misma población, de la misma característica, de la misma etnia. Cuando yo hago esto y coloco características tan similares y sobreemparejo, lamentablemente, aunque el estudio pueda dar buenos resultados, el problema va a ser que no lo voy a poder trasladar a otras poblaciones porque lo hice con poblaciones muy específicas. Así que, aunque hay que hacer nuestros criterios de inclusión y exclusión, hay que tener cuidado de no ser tan estrictos para que encerremos tan poca gente en una misma categoría. ¿Ok? Sigamos. Bueno, pero ¿para qué nos van a servir? ¿Cuál es lo positivo o lo negativo de un estudio de casos y controles? Lo positivo de un estudio de casos y controles va a ser que ofrecen gran cantidad de información de datos. O sea, no solamente los datos que estamos buscando, también nos ofrecen un montón de datos más. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta para, eh, para, eh, poder, para poder nosotros seleccionar los datos que vamos a incluir en nuestro estudio. Ujú. Ahora, hay que tener en cuenta que son más rápidos y menos costo. ¿A qué se refiere esto? En uno de estudio de cortes, el problema existe en que a la hora de la hora yo voy a futuro y necesito población grande. En un estudio de cortes, yo voy a pasado. Quiere decir que puedo llegar al regional y buscar mis papeletas de hace 5 años y esto. No necesito ni siquiera contestar a la gente. Por eso es es más económico. También vamos a tener en cuenta que pueden poseer muchos sesgos si no se manejan correctamente, sí, porque son datos anteriores, y que aunque pareciera que lanzan incidencias, no son incidencias perfectas como las que esperaríamos, sino que realmente son unos números que no cuadran, así que no son incidencias de prevalencias perfectas. Lo que sí lanza es el odds ratio. Y que a veces es difícil calcular la exposición, como vamos a pasado, no le puedo preguntar yo a mi paciente si realmente es cierto lo que le está pasando. Ahora, lo que ven a la par, mírenlo bien. Miren bien el cuadrito. Ese, ese cuadrito que ven ahí es cómo calculamos el odds ratio, ¿ya? ¿Cómo calculamos el odds ratio? Este odds ratio que vemos aquí es simplemente la tabla de 2 por 2. Vean, el orden es importantísimo porque como ustedes coloquen el orden, van a saber de qué tipo están hablando de su estudio. Miren, ¿dónde van los casos? En la primera columna y los controles en la segunda. ¿Dónde van los sujetos de exposición? En la primera fila y los de no exposición en la segunda fila. Para que así puedan cumplir la regla estadística de abajo, que es una multiplicación cruzada. A por D, B por C. Y hacer la división de ambas. Viendo esto, vamos a repasar por última vez. Vean el tiempo de cómo los casos y controles se están pasando adelante. Pero la investigación es retrospectiva.
Entonces yo tengo mis casos, digamos, mis diabéticos con neuropatía y que estuvieron expuestos a tratamiento con biguanidas y no expuestos a biguanidas. Los controles que no tienen neuropatía, expuestos a biguanidas y no biguanidas. Aquí el estudio podría ver si las biguanidas pueden o no ser un factor de riesgo o de protección para desarrollar neuropatía en un diabético. Es un ejemplo, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a calcular el load ratio, que va a ser el ejercicio que ustedes van a hacer. ¿Dudas en esto? ¿Dudas? Antes de que yo pase a calcular lo demás. ¿No? Que conste. Bueno, pues, ¿sirve? Veamos esto. Este es el estudio que les voy a poner de ejemplo. Algo así les va a tocar hacer a ustedes en la tarea. Uno, dice, un grupo de estudiantes de medicina se han propuesto estudiar, valga la redundancia, la relación del apego al tratamiento y el desarrollo de pie diabético. Y lo que quieren ver ellos es el no apego, pero el apego, vamos a borrar esto me va a servir después, solo que estaba viendo cómo le va a cambiar. Entonces, lo que quieren ver ellos es si el apego, ojo, el apego les sirve para evitar el desarrollar pie diabético. Entonces vamos a ver aquí están los datos. En el HRO, el periodo del 2017 2019, vieron 1.300 pacientes con diabetes mellitus. De estos 1.300 pacientes, 700 pacientes han tenido apego al tratamiento, 600 no. De los 700 que han estado apegados, 292 desarrollaron pie diabético. Y de los 600, 475 desarrollaron pie diabético. ¿Cuál es la fuerza de asociación? Esta pregunta de fuerza de asociación se refiere a cuál es el odds ratio. Entonces tengo que tener en cuenta yo mis pacientes para poder armar mi tablita 2x2. Quiénes van como casos y quiénes van como controles. En este caso que yo quiero ver si el apego es un factor de protección para evitar desarrollar pie diabético, ¿quiénes son mis casos, doctores? Los que recibieron medicamento. Los que recibieron medicamento, los del apego son la exposición. Ajá, aquí está. Estos son apego. Entonces estos son apego. Yo quiero estudiar el pie diabético. Quiero estudiar si tuvieron o no tuvieron pie diabético. Vamos a ver. Dice que de 700, 292 tuvieron pie diabético. Quiere decir que 408 no tuvieron pie diabético. Del no apego, tuvieron 475 pie diabético. Quiere decir que 125 no tuvieron pie diabético. ¿Ok? Teniendo estos datos ya en consideración, vamos a ver, insertar, comas. Vamos a hacer nuestro cálculo. Bueno, dice que es A por E partido B por C. A ejemplo de esto, quiere decir que son 292 por 125, todo esto dividido 475 por 408. ¿Cuánto les da esa división, doctores? Esa multiplicación y división. ¿Quién me dice? $0.188, doctor. .188, que es igual a 0.19. Siempre aproximen así. Ya salvo que sea menor a 0.5, entonces ya saben que el decimal en lugar de .8 sea punto, ¿qué?
0.004, entonces ahí sí ya para atrás. ¿Qué quiere decir esto? Esto es el odds ratio, o las veces de riesgo. ¿Y cómo se interpreta? Se interpreta así. Otra vez aquí, y otra vez al infinito y más allá. Insisto, no he visto la película. Entonces, aquí, con esto, todo lo que esté antes del 1 es un factor de protección. Y todo lo que esté después del 1 es un factor de riesgo. Aquí se interpretaría así. El apego al tratamiento de la diabetes mellitus es un factor de exposición fuertemente favorable. De exposición, un factor de protección, que factor de protección fuertemente favorable para evitar el pie diabético en 0.18 de OR. ¿Qué quiere decir esto? La fuerza de asociación es buena negativamente, es buena a favor de, o sea, en factor de protección, es bueno abajo del 1. Cuando decimos que es fuerte, es aquello que esté abajo de 0.30. Esto es una tablita aquí. Es así. 0.99 a 0.80. Leve. De 0.79 sería a 0.60. Moderado. De 0.59 a 0.40 es bueno. De 0.39 a 0.20 es excelente. Y 0.20 para abajo es fuertemente excelente. Ahí está. Esto estamos hablando de un factor de protección. Quiere decir que el apego al tratamiento es un factor de protección. Pero ¿qué pasaría si yo hago al revés? Si yo lo que quiero, por eso es que estaba trabajando hoy en la tarde cómo dejaba esta diapositiva. Si yo lo que quiero es determinar si el no apego es un factor de riesgo para padecer pie diabético. Son dos estudios diferentes. Uno me dice protección y este me dice riesgo. Dos enfoques. Entonces depende cómo está enfocada la pregunta de mi estudio para contestar esto. Si mi pregunta de estudio está enfocada al favor del tratamiento, entonces yo voy a hacer el apego como un factor de protección. Pero si mi pregunta de estudio está enfocada al no apego como un factor de riesgo, entonces ahora voy a calcularlo al revés. Quiere decir que aquí van a ser los pacientes con no apego. Los pacientes con apego. Quiere decir que entonces los datos cambian. 475, 125, 400 y 292. Al cambiar los datos, la fórmula no cambia, pero lo que cambiaron fueron los órdenes de los datos. Ahora es 475 por 108 y esto dividido 292 por 125. Ok, ¿cuánto les da eso, doctores? ¿Cuánto les da eso? 1.40. 1.40. Va. Siguiendo lo que les acabo de decir, entonces ahorita, ¿cuál sería la conclusión? La conclusión termina siendo la siguiente. El no apego al tratamiento es un factor de riesgo que incrementa 1.4 veces el riesgo de padecer
pie diabético, el no está apegado al tratamiento. ¿Se dan cuenta? Dos interpretaciones diferentes de los mismos datos. Entonces depende cómo esté enfocado mi estudio. Y así es las veces de riesgo, 1.4 veces de riesgo, o la fuerza a favor del factor. ¿Se entendió? ¿Dudas con la clase de hoy? ¿No? A la una, a las dos, a las tres. Ok. Entonces la tarea va a constar en hacer exactamente dos ejercicios de estos para que ustedes comprendan que existen otros tipos de estudio. Y entonces esto sí da las veces de riesgo. Cuando ustedes, un ejemplo, cuando ustedes hacen esto en sus estudios estadísticos descriptivos, hacen, ay, juela gran, dice que 475 pacientes de de mis 600, se dan cuenta que se acuerdan que aquí dice 600 diabéticos no apegados, de mis 600 diabéticos en pie diabético. Entonces, la prevalencia de pie diabético es 475 dividido 600 es igual a 79%. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes lo ponen. Esta es la prevalencia de pie diabético sin apego al tratamiento. Cuando ustedes dicen esto, están diciendo 79% de la población tiene pie diabético sin apego al tratamiento, pero no quiere decir que el riesgo de padecer pie diabético cuando no se apega sea del 79%. Eso está mal dicho. La única forma de averiguar cuántas veces es de riesgo es haciendo un estudio analítico observacional, en este caso un casos y controles. ¿Se dan cuenta? No es un 79% veces más riesgo, es 1.4 veces más riesgo. ¿Ya? Esa es la diferencia entre una estadística descriptiva y una analítica. Muy bien, solo se los quería dejar claro. Ok, ok. No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente. Les dejo su tareita. Espero que todo les salga bien. Entonces, Doctor, éxito. disculpe. Sí, sí, sí. Disculpe, fíjese que yo tengo una duda no sobre esto, sino sobre la realización de la tarea pasada. Al Ahí sí, momento de realizar la tarea, yo le envié un correo, pero no sé si tengo bien su dirección de correo porque no he recibido una respuesta ni nada, pero igual le quería preguntar. Fíjese que dime. ahí a la hora de poner la respuesta decía que no se utilizara el punto como en los decimales. Entonces, y como se tenía como tiempo así como corrido y todo, yo no sabía como bien qué hacer y solo borré como el punto, pero igual en mi hojita, digamos, de procesos sí estaba el 1.26 y el 1.9, Pero no sé eso es cuánto. porque Moodle trabaja con comas, eso no es culpa mía. Moodle trabaja con comas. Ajá, pero ¿Ya? le iba a comentar, yo no sé, pero podía enviarse como un segundo cuestionario, entonces yo se lo volví a mandar como al instante, pero de todas formas a la hora de mandar la tarea está la evidencia de mis procedimientos, pues que se envió desde Tranquilos, el 1. porque de todos modos yo estoy ahorita calificando todo eso, o sea, yo vuelvo a jalar los datos cuando me descarga Moodle al Excel y vuelvo a ver eso, o sea, no se me alarmen, yo vuelvo a calificar y lógicamente veo quién está y cómo están las cosas, ¿no? Ah, ok, muchísimas gracias, doctor, Claro, solo claro, para aclarar esto. todos a Relays. Ah, Doctora, bueno, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Relay. Bueno, Viera que yo entonces tuve el mismo problema. O sea, yo sí anota. puse la coma, pero yo lo dejé con 3 decimales, entonces Bueno, ahí sí, automáticamente, es que yo ahí sí lo ya dejé no. como 1.977. O sea, No. dejé 3 decimales, pero igual el procedimiento se lo mandé. Sí, pero ¿qué te hubieran dicho en estadística, en física, en química si hubieras hecho algo así fuera de la clave? No te lo hubieran valido. Eso es igualito, Ay, o sea, y ahí sí yo nunca les puse 3 decimales, yo les puse 2 y aquí les volví a poner 2 ahorita en el ejemplo y las clases están grabadas. ajá. Eso es En el diferente. segundo sí ya le mandé 2, es que ahí se me fue el decimal. Ujú.
Va, tranquila. De todos modos, yo voy a calificar la que esté buena de los 2 intentos. Ahora, en esta bueno, tarea de sí acuerdo. quité 2 intentos. En esta tarea solo hay un intento. Bueno, gracias, doctor. Órale, órale. Bueno, los dejo. Nos vemos, doc.